Bien, vamos a cambiar de tema. El Consejo Constitucional aprobó la propuesta de solución presentada por la Comisión Mixta, esto dejando un texto final ya que debería ser ratificado el próximo lunes 30 de octubre. Y vamos a conversar sobre el tema con la presidenta del Consejo Constitucional, Beatriz Hevia. ¿Cómo está, Beatriz? Muy buenos días. Muy buenos días, Grecia. Qué gusto poder conversar con ustedes. Y como tú bien decías, ya tenemos un texto final sobre el que el Consejo Constitucional tiene que pronunciarse. Se fueron cumpliendo todas las etapas en estos casi 5 meses de trabajo y ya estamos prontos a poder entregarle entonces el texto a la ciudadanía de cara al plebiscito del 17 de diciembre. Beatriz, en algunos aspectos más técnicos, si hay un texto, ¿por qué esperar hasta el 30 para votarlo finalmente? Lo que ocurre es que hay dos plazos que se superponen. Hay un plazo que establece el reglamento que dice que a partir de desde las 72 horas de haberse aprobado las últimas normas, se puede citar al último pleno en que se vote el texto como un todo, pero hay otros casos constitucionales que también están corriendo, que son parte del proceso y ese plazo dura hasta 5 días y por tanto podríamos haber celebrado el pleno recién a partir del domingo, siendo respetuosos con ese plazo y se definió hacerlo el lunes. Bien, hay en todo caso en otros aspectos, no sé si técnicos, pero que tienen que ver con llegar hasta los árbitros o pedir intervención de ellos desde el oficialismo. Esto quiere decir que en estos días o de aquí al próximo lunes, Beatriz, se podría, según en algunos sectores del oficialismo, haber transgredido bases institucionales y ante ahí pedir que intervengan en este proceso antes de la votación. No, lo que ocurre es que el plazo de 5 días siempre ha corrido desde la aprobación de cualquier norma. Lo que ocurre acá es que se hace mucho más evidente o patente por el hecho que tenemos que esperar entonces 5 días para no tener ningún problema y poder aprobar el texto como un todo y no dejar entonces un proceso a medias, pero este plazo de 5 días ha corrido cada vez que se ha ido aprobando una norma a lo largo del proceso, por tanto no es ninguna novedad, no hay nada nuevo en el texto que no se hubiera conocido con anterioridad, que pudiera llevar a los árbitros, sin perjuicio que somos respetuosos de los plazos legales, y esa es la razón del por qué dejar el pleno para el lunes. Ya, y en este sentido, ¿cuáles son las ideas, por ejemplo, de sectores de la derecha en cuanto a comenzar la campaña? Porque ahí había también diferencias, de que si se votaba ya el día lunes, se iban acotando los plazos de manera de poner ahora todo como todas las fichas puestas, digamos, en lo que viene en la campaña para el plebiscito del 17 de diciembre. ¿Eso es así? Es decir, ya votando esto, se parte desde cero para ver cómo va a pasar la etapa de la elección en el plebiscito de salida. Yo creo que hay que ser bien riguroso y el periodo de campaña está claramente establecido, por tanto nadie va a salir a hacer campaña previo al inicio de esos plazos. Sin embargo, por supuesto que es relevante poder informar a la ciudadanía del contenido del texto. Vivimos en un país que tenía una tremenda inestabilidad, que vive de las incertezas y la incertidumbre en los últimos años, y lo que queremos darle a la ciudadanía es certeza de cuál es el texto constitucional sobre el que van a tener que referirse o manifestarse a favor o en contra el 17 de diciembre, y ese también, por supuesto, uno de los objetivos, dejar a la disposición de la ciudadanía el texto concreto lo antes posible, en especial porque además hemos visto que están circulando informaciones erróneas o que confunden a la ciudadanía en cuanto al contenido, y por eso es tan importante poderle dar a la ciudadanía certeza respecto de cuál es el texto constitucional que finalmente se plebiscitará. Entonces, eso es lo que produce poder votar el texto como un todo, sin perjuicio de que ya esta semana el texto queda disponible, y es el sobre el que vamos a votar el día lunes, por tanto no habrá novedades, pero la campaña comienza en los plazos legales que están establecidos. Y Beatriz Hevia está conforme con este texto hasta ahora, con temas que finalmente fueron polémicos en su momento, Beatriz, pero que quedaron, ¿no? El tema de la migración, entre otras contribuciones, objeción de conciencia, que lo habíamos hablado previamente, incluso antes de que el texto quedara ya listo. Yo creo que es un texto que logra equilibrios, que si bien aparentemente hay algunos sectores que no están contentos, es un texto que logra representar a gran parte de los chilenos. Creo que es un texto que nos ve a todos como iguales, no nos divide en distintos como sí lo hacía el texto anterior, y creo que
es un mejor texto de los que hemos visto en el pasado, incluso la Constitución que tenemos hoy día, lo que a mí me deja tremendamente conforme. Por supuesto que es un texto que a nadie va a dejar en un 100% conforme. Todos hay cosas que pueden gustarnos más, que pueden gustarnos menos, pero la pregunta tiene que ser al final del día, ¿es este texto mejor que el texto vigente que tenemos hoy día en el país? Yo creo que sí lo es. Y hay equilibrio, porque es lo que desde el oficialismo aseguran que no ha habido en apertura al diálogo, al debate, porque es minoría. Entonces debieron enfrentar muchos de estos temas polémicos finalmente a pérdida en la votación de muchos de los temas que pretendían dar vuelta en algunas oportunidades. ¿Hubo diálogo, Beatriz? ¿Hubo quizás hacer parte a todas las sensibilidades políticas, cree usted? Lo cierto es que en los espacios de conversación la participación fue siempre equitativa entre todos los sectores. Nunca hubo un sector que llegara con más peso que otro a una reunión, sino que siempre se dieron los diálogos en condiciones de igualdad, entendiendo que aquí lo que había que hacer era construir un texto que le hiciera sentido a gran parte de los chilenos. Entonces nunca se puso algún requisito o alguna otra regla para que la izquierda o el oficialismo se pudiera sentar a conversar con los sectores mayoritarios del Consejo. Por el contrario, fue la izquierda la que una y otra vez fue poniendo requisitos y trabas para estas conversaciones. Muchas veces accedió a revisar todos los temas que ellos quisieran revisarlos, pero también tenían que entender que cuando las decisiones estaban tomadas de cosas que ya se habían votado, correspondía revisarlo en la próxima instancia y no rehacer votaciones que ya estaban cerradas, entre otros elementos que se fueron dando a lo largo del proceso. No podían pretender que los sectores retiraran todas sus enmiendas para partir y pretender casi quedar con el texto del anteproyecto, negando la participación de los consejeros en el proceso como estaba diseñado. Por tanto, yo diría que siempre se dio espacio y oportunidad para participar en una conversación y una discusión en condiciones de igualdad, y fue la izquierda quien finalmente terminó poniendo trabas e incluso retirándose de las mesas de conversaciones. Muy icónico lo que ocurrió al término de las votaciones en las comisiones. La noche antes se trabajó en un equipo de conversación para poder construir acuerdos y fue la izquierda la que finalmente se sale de esa mesa y no es la derecha la que se niega a seguir conversando. Entonces yo creo que hay que hacer un recuento bien completo de lo que ha sido este proceso y darnos cuenta que siempre ha habido voluntad de construir textos lo más amplios posible, incluso en momentos que la izquierda no se sumó con sus firmas o sus votos a los textos, se avanzó en ideas que creíamos que eran más representativas, se trató de incorporar además el texto a la centroizquierda que está ausente del proceso constitucional en el Consejo. Recordemos que el Consejo Constitucional tiene presencia desde el Partido Socialista, el Partido Comunista y el Frente Amplio, pero no hay presencia de partidos, de representantes más de la centroizquierda. Entonces también hay que considerarlo a la hora de evaluar lo que ha sido el trabajo y las conversaciones que se han podido tener. Para terminar de este texto que ya está completo, hablábamos también algunos de los polémicas o controversia en el debate, ¿no?, político. De hecho, ayer La Moneda decía que si esto se rechaza, por ejemplo, el próximo 17 de diciembre, no va a haber otro intento, un tercer intento de nueva constitución. ¿Qué le parecen las declaraciones de La Moneda en cuanto también a las intervenciones que han tenido en este proceso, Beatriz? A ver, yo creo que nuestras funciones llegan hasta poder entregar un texto a disposición de la ciudadanía y después serán los distintos sectores políticos lo que determinarán qué pasa de ganar la opción en contra, sin perjuicio de recordar que ya hemos escuchado en el pasado de que no iban a haber nuevos procesos y que si nos hemos encontrado con nuevos procesos. Por tanto, en realidad no hay ninguna certeza de qué puede ocurrir el día 18 de noviembre de ganar la opción en contra. Yo lo que espero y en realidad lo que creo que debe hacerse es una campaña informativa a la ciudadanía, poner a disposición de las personas el contenido del texto y que podamos tomar una decisión responsable, seria, informada de cara a lo que tiene que ser el futuro de nuestro país. Chile necesita recuperar la estabilidad, necesita recuperar la certeza, necesita recuperar el progreso. Y yo creo que eso implica también poder cerrar este capítulo constitucional que nos ha traído años de inestabilidad, que nos ha permitido, o que no nos ha permitido, mejor dicho, poder seguir progresando y darle la respuesta a la ciudadanía que se está esperando. La Constitución no es la primera ni la última respuesta a los problemas que tienen los chilenos, eso es algo que yo soy muy clara en señalar, pero sí creo que podemos hoy día ayudar y facilitar, por ejemplo, los acuerdos entre los distintos sectores políticos,
entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, facilitando así las soluciones de políticas públicas que se requieren de manera urgente. Pero lo que yo espero hoy día es que todos los sectores políticos miremos a entregar pronto el texto a la ciudadanía. Es importante tener una ciudadanía informada y que no le tengamos miedo a que la ciudadanía pueda leer el texto constitucional y tomar una decisión en base al contenido. Bien, Beatriz Heydia, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros esta mañana. Muchas gracias.